Hoy tenemos el placer de explorar en profundidad cómo los procesos metabólicos como la metilación y la síntesis de antioxidantes influyen en el rendimiento físico y la recuperación de los atletas. En esta entrevista hablaremos sobre cómo moléculas esenciales como el SAMe, la creatina, la taurina y el glutatión no solo ayudan a generar energía, sino que también desempeñan un papel crucial en la protección celular y la adaptación al entrenamiento. Y para ello tenemos el placer de contar una vez más con el crack de Curro Clavero, quien nos va a explicar cómo optimizar estos procesos puede llevar tu rendimiento deportivo al siguiente nivel y entendiendo desde la ciencia básica hasta las mejores estrategias de suplementación. Muy bienvenido por tercera vez, Curro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Claudio, por invitarme y por confiar siempre en mí y en mis conocimientos y en mi criterio. Y bueno, siempre me has dado mucha confianza. Así que agradecido yo a ti. Hombre, qué menos. La verdad es que yo creo que ya, por lo menos la gente que ve este canal o que escucha este podcast ya conocerá este libro de Alimentación Evolutiva para Deportistas, que sinceramente te puedo reconocer que mira que he leído libros de nutrición y casi todos ya van en la misma dirección, pero tú dices siempre algo más y merece muchísimo la pena. Hicimos una segunda entrevista con tu último libro, Epigenética Nutricional, que vamos, que yo me parece que es imprescindible conocer estas cosas desde la nutrición, desde el entrenamiento, desde la fisiología. Y hoy la idea era, que sepáis todos, yo hablé con Curro y cuando hicimos la segunda entrevista le dije, ostras, es que no va a dar tiempo de hablar todo lo que merece tu libro. Y hay un segundo apéndice donde habla de cosas muy interesantes. Así que esta tercera entrevista, esta segunda de este último libro, vamos a intentar de manera muy superflua, muy por encima, y quiero decir a todo el mundo que el pobre de Curro Clavero no se puede explayar todo lo que él sabe y todo lo que a él le gustaría, pero que si no el podcast se haría durante 5 o 6 horas y ya me criticáis que las entrevistas se me van a 2 horas. Pero sí que me da ilusión que estuvierais atentos porque tanto nutricionistas, preparadores físicos, entrenadores, médicos, fisiólogos, biólogos, cualquier persona que se dedique al mundo de las ciencias o que esté trabajando con personas, yo creo que son, ahora me vas a corregir tú, Curro, cosas que vas a hablar hoy muy, muy importantes y a la par me atrevería a decir, no totalmente desconocidas, pero sí infravaloradas. ¿Estás más o menos de acuerdo con esto? Sí, importantes desde luego y desconocidas también, no ya hoy, pero hasta hace muy, muy, muy poco también. Luego, si quieres, cuando comentemos la entrevista y profundizamos, pero en los estudios que me he basado para escribir este apéndice, que le puse en un apéndice del libro de Epigenética Nutricional, porque bueno, se salió un poquitín de la temática, porque es más específico para deportistas y para rendimiento físico, se salió un poquitín de la temática, lo puse como un apéndice, pero creo que merecía la pena porque estaba relacionado con la temática también y luego es que son estudios en los que me he basado que son muy, muy, muy recientes y han aportado desde mi punto de vista algo nuevo a lo que ya sabíamos. Que costaba, porque llevamos mucho tiempo con la misma información y creo que esto aporta bastante. Es algo nuevo que merece la pena hablar de ello también. Completamente. A veces creo que peco de sinceridad. Yo, eso, lo leo, pues al principio, ¿no? Dudas de que, ostras, esto es tan importante y es tan poco conocido. Tengo la suerte de estar asesorando a algún atleta, pues, de altísimo nivel y, te digo, van a olimpiadas, van a mundiales, van a europeos, pides analíticas y dices... Joder, pues quizás Curro Clavero está dando con teclas que yo no había mirado porque ni conocía, no miraba no por otra cosa, no por maldad, no por negligencia, sino porque desconocía completamente cosas y dices, qué importante es todo esto. Y para ello ya empezamos, que si no ya nos enrollamos a hablar. Claro, uno de los conceptos que en tu libro, sobre todo al final, no hablas un poquito, es la lactilación y la metilación. Ya hablamos en la segunda entrevista, en la primera de este libro de Epigenética Nutricional, que era la metilación. Así que, por favor, todo el mundo quien quiera entender el contexto, que revise primero esta entrevista y, por supuesto, que se lea el libro. Pero para arrancar un poquito más, ¿podrías hacer una pequeña definición de qué es la lactilación y la metilación y por qué debería entender estos conceptos los que somos unos apasionados del entrenamiento, nutrición o fisiología, Curro? Sí, vamos a ver, son procesos, ambos son procesos epigenéticos que afectan al rendimiento físico. No solo que afectan al rendimiento físico, sino que al rendimiento físico también les afecta a ellos, es bidireccional.
Bueno, la metilación no solo es un proceso epigenético, porque hay muchos procesos de metilación en el cuerpo, solo cuando se metila el ADN se considera epigenético. Pero bueno, son dos procesos epigenéticos. Si quieres refrescamos un poquitín la memoria del anterior podcast, lo que era la epigenética, y un poquitín los procesos estos para que la gente no se pierda hoy en todo lo que vamos a comentar después. Todos sabemos lo que es la genética, es nuestro manual de instrucciones, cómo debe ser nuestro cuerpo, cómo debe funcionar, lo tenemos almacenado en cada célula, todo el manual de instrucciones, cada célula de nuestro cuerpo tiene el manual de instrucciones entero, no es modificable, nacemos y morimos con él. Luego tenemos la segunda información biológica, que es la epigenética, que ayuda a regular y expresar y a entender la información anterior, la información genética. Podríamos decir que es como las tildes y como las comas en un texto, que no modifican el texto, no modifican esa información, pero ayudan a que se entienda mejor. Lo bueno de esto, lo bueno y lo malo, es que es modificable. Así como la genética no la podemos modificar, la epigenética la podemos modificar. Digo que es bueno y malo porque al ser modificable vamos perdiendo información genética con la edad. Y eso es una de las claves, las alteraciones epigenéticas son una de las claves del envejecimiento. Pero luego también tiene su parte buena, que al ser modificable también tenemos margen de maniobra sobre ella. La podemos mejorar, que es lo que trato en el libro, y cómo hacerlo, y es una de las cosas buenas de la epigenética. Esta epigenética tiene dos procesos fundamentales. Uno es la metilación del ADN y otro es la modificación de histonas. En la metilación del ADN, bueno, en ambos procesos la epigenética se sirve de etiquetas químicas para poderlos realizar, los dos procesos, ¿vale? Se sirve de esas etiquetas químicas. En la metilación del ADN tenemos una molécula que se llama S-adenosilmetionina, SAMe para abreviar y no estar tan rato diciendo la palabra larga. Esa molécula contiene dentro de sí un grupo metilo, y ese grupo de metilo es la etiqueta que se sirve en la metilación. Cuando se pone esa etiqueta sobre una parte del ADN, por eso la palabra epigenética viene del griego sobre la genética, entonces de ahí viene esa palabra. Cuando se pone el grupo metilo sobre una zona del ADN, indica que eso no debe leerse, debe estar desactivado, esa zona del ADN tiene que estar desactivada. Digamos que silencia genes o silencia partes del ADN. Esto sirve, por ejemplo, también o sobre todo, para estabilizar el genoma. Hay partes que no se deben leer, partes repetitivas y tal, y se pone esa etiqueta ahí para que no se lean y no se desestabilice el genoma, que es otra de las cosas del envejecimiento. Y también para la diferenciación celular. Por ejemplo, una célula de la piel no debe leer las mismas instrucciones que una célula del ojo. Entonces, con la metilación se anulan las instrucciones que no se debe leer y esa célula se diferencia así del resto, cumpliendo funciones diferentes. Luego tenemos la segunda parte o el segundo proceso de la epigenética, que es la modificación de histonas. Entonces, las histonas son unas proteínas sobre las cuales el ADN se enrolla para compactarse, para que entre, porque si un hilo de ADN... si el ADN lo ponemos en un hilo estirado, ocuparía más o menos 2 metros. Entonces se tiene que plegar de tal manera que tiene que entrar en el núcleo, en una parte del núcleo de la célula. Entonces se pliega alrededor de unas histonas, se compacta así, y cuando está compactado no es accesible el ADN. Entonces en la modificación de histonas también hay varios procesos, hay unos conocidos como el más conocido es acetilación y desacetilación. Pero recientemente, más o menos sobre el 2019, se ha descubierto un nuevo proceso de modificación de histonas que se llama lactilación. ¿Por qué es importante para el ejercicio? Porque la etiqueta de la que se sirve este proceso, que se pone en la histona, la modifica, desenrolla el ADN y lo hace más accesible y más leíble. Es decir, esa zona se activa. Se pone la etiqueta y se activa. La etiqueta en la lactilación viene de un grupo lactilo, y lo interesante aquí es que el grupo lactilo, que provee el grupo lactilo es el lactato. Entonces, ya tus oyentes ya conocen de sobra el lactato. Cuando nos ejercitamos a alta intensidad, siempre estamos generando el lactato, pero cuando nos ejercitamos a alta intensidad llega un punto que nuestro organismo no puede reciclarlo y se va acumulando.
Entonces ya el lactato ya no solo es lo que se pensaba, bueno, no solo es que no es lo que se pensaba antes, que era un producto de desecho de cuando metabolizamos glucosa. Ya sabemos, o recientemente también en los últimos años, ya se está hablando cada vez más de ello, que es un combustible de alto octanaje en sí mismo, es decir, sirve de combustible para alimentar el cerebro, los músculos y el corazón en la actividad física. No solo eso, sino que tiene también, se puede transformar en glucosa en el ciclo de Cori, o sea, se puede transformar en más combustible, ya tenemos doble combustible con el lactato. Pero lo que sabemos ahora es que también es una molécula señalizadora, es decir, cuando se va acumulando el lactato, da una señal al organismo de que debe activar genes beneficiosos. Entre ellos, lo que se ha visto que el principal gen beneficioso que se activa es el PGC1-alfa, que lo que hace es sintetizar nuevas mitocondrias, donde generamos la energía, y hacer más eficientes las que ya tenemos. Entonces, es una molécula señalizadora también y encima, además, es proveedora de materia prima para el proceso epigenético, porque provee el grupo lactilo que se coloca en la histona, descompacta el ADN y activa esos genes beneficiosos. Entonces, pues, a mí me parece que es una cosa que no se sabía, a mí me hizo mucha ilusión cuando la empecé a leer y a profundizar sobre ello, pero es una cosa muy, muy nueva y que tiene mucho impacto en el ejercicio. Bueno, en este caso, más bien tiene el ejercicio impacto en la epigenética, porque es el ejercicio con la acumulación de lactato es la que da la señal para activar los genes y la que provee la materia prima para la etiqueta. Ya solamente con esta explicación podemos entender lo que has comentado al final, ¿no? La importancia de, primero, entender cómo los genes los hereda papá y mamá, pero tú puedes hacer mucho para que se interpreten esos genes de una manera o de otra. Pero segundo... Me vuelvo a ir el audio. Tu audio. Espera, voy a conectarlo con cable, ¿vale? Vale. Tranquilo. Le vuelvo a dar. Ya está grabando otra vez. Vale. ¿Tú me escuchas, no? Sí. Yo te he escuchado toda la... se te escuchaba perfecto y se está grabando bien. Así que si quieres... Y ahora también, ¿no? Sí. Ya le he dado otra vez. Entonces ahora te contesto y paso a la siguiente pregunta, si te parece. Perfecto. Sí. Vale. Efectivamente, Curro, pues escuchando esta respuesta podemos ver dos cosas importantes. Lo primero, que los genes lo hemos heredado de papá y mamá y no se puede hacer nada en esos genes, pero sí cómo tu cuerpo puede interpretar y leer estos genes y obviamente los hábitos de vida. Y ahora hablando de esta lactilación, el ejercicio, más que interesante. Segundo, que aquí no da tiempo obviamente a hablar, pero has comentado la importancia de este lactato y por eso los tipos de entrenamiento y un entrenamiento de cierta intensidad que se genere este lactato también tiene unos beneficios que no tiene el ejercicio de baja intensidad, aunque esto sería para 5 podcasts más. Y la otra cosa también, la importancia de estar reciclado, de seguir actualizado, de estudiar mucho, porque yo empecé a estudiar, Curro, que no era lactato, que era ácido láctico, que es incorrecto. Y segundo, que era un desecho, que era malo y que era algo a evitar. Entonces, claro, si gente como tú y como yo, que estudiamos eso, hubiéramos seguido repitiendo esos conceptos, imagínate hoy en día lo lejos que estás de la realidad. Me gusta mucho estudiar y reciclarme y actualizarme por descubrir estas cosas, pero a la vez dices, todo lo que habré estudiado, todo lo que ahora mismo interpreto sé, que quizás en unos años será erróneo y la verdad es que me da vértigo cómo está cambiando todo esto. Y una anécdota que has comentado y has remarcado muy bien, ¿vale? Cuando hablas de la acetilación, desacetilación, de las histonas, es un dato muy curioso, es dentro de cada una de nuestras células, en una parte, mira que la célula es pequeña, mira que el núcleo es pequeño, pues está dentro de una célula, dentro del núcleo, en una parte del núcleo que si lo desenrollas tendría 2 metros. Cuando lees tu libro o los datos que da Carlos López Otín, es un milagro, o sea, estar vivo es un milagro, la biología es un milagro, la fisiología es un milagro, por eso yo creo que debemos hacer todo lo bien que, sin llegar a la obsesión, que podamos las cosas para facilitar toda esta replicación, esta biología, esta fisiología, porque claro, hoy quiero que hablemos de rendimiento y de deporte, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo y leyendo tus libros, sé que lo estás, ya no es el envejecimiento per se, sino los atletas, la gente que quiere rendir. Hay gente que a mí me ha dicho, bueno, Claudio, para mí no me preocupa el envejecimiento, tengo 19 años, tengo 20 años, yo quiero hacer esta marca. Y dices, no, es que va a la par. O sea, si hay un mal envejecimiento, si hay un envejecimiento acelerado,
en ti significa que no va a haber un anabolismo correcto, va a haber demasiado catabolismo, no te vas a recuperar, no va a mejorar tu marca, no va a mejorar tu rendimiento, te puedes lesionar mucho más. Con lo cual, son las dos caras de la misma moneda. Es decir, el envejecimiento para una persona será lo que está buscando enlentecerlo o envejecer bien, pero para un deportista estamos hablando de los mismos factores que le va a ayudar un mejor rendimiento, ¿verdad, Curro? Claro, a ver, esto el que mejor lo explica es Jesús Álvarez Herms, que él lo explica súper bien, pero se trata de salud sistémica. Está claro que cuando tienes 19 años no te afecta todo igual que cuando tengo, como yo ahora, 51, y el cuerpo tolera muchísimas más cosas, pero es que la salud sistémica es la base de cualquier rendimiento deportivo. Yo estoy de acuerdo con Jesús Álvarez. Sin salud plena no hay rendimiento pleno, por muchos 19 o 25 años que tengas. Y me vas a decir, es que igual rindo muy bien, pero igual podrías rendir mejor. Entonces, me dicen mucho, es que mira cómo anda y no se cuida y tal. Digo, bueno, habría que ver si se cuidara cómo rendiría. Entonces, sin salud sistémica y sin salud plena no hay rendimiento pleno. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de Pogačar, que si Pogačar bebiera alcohol y tomara ultraprocesados y trasnochara, sería el campeón de su pueblo sin lugar a dudas y sería un muy buen ciclista. Pero si se cuida tantísimo, pues es el mejor del mundo. Has comentado respecto a la metionina y la SAMe, ¿no? Que bueno, para que todo el mundo ya sepa a qué te estás refiriendo. En tu libro hacer bastante hincapié a esta molécula y quiero, respecto a la metilación y demás, y quiero que nos centremos un poquito, porque me gustaría que nos dijeras realmente cómo afecta esta SAMe a la metilación, al rendimiento físico de los atletas durante dos momentos, porque en el libro lo explicas muy bien, ¿vale? Y hay que diferenciar, yo creo, lo que es la fase aguda y lo que es la fase crónica. Una cosa es lo que sucede durante el ejercicio y otra cosa es lo que va a suceder después del ejercicio o a las horas o a los días. Así que la pregunta es, ¿cómo afecta el SAMe y la metilación al rendimiento físico, Curro? Pues mira, a ver, los estudios estos que te comentaba antes, que han salido recientemente, que a mí me parece lo que más ha aportado, porque estudios de rendimiento físico se publican todos los días 10, lo puedes ver, entras a PubMed y hoy hay 10 estudios más que no había ayer. La mayoría son muestras pequeñas, durante un tiempo pequeño, es publicar por publicar. Llevo muchos años sin realmente ver algo interesante que aporte de verdad y que haya un cambio en lo que ya sabíamos. Pero en los últimos años estos tipos de estudios que están centrándose en qué sucede con el cuerpo, con la metilación, con la epigenética y con la molécula SAMe, para mí ha parecido lo más interesante en los últimos tiempos. Se han descubierto, con estos estudios, se han descubierto tres cosas que no se sabían. Primero, justo después de terminar la actividad física de alta intensidad, SAMe, la molécula SAMe, que es la que provee todos estos procesos de metilación, como hemos dicho, desciende muchísimo. O sea, hay mucha menos SAMe que al principio de la actividad física. Es decir, hay un alto consumo de SAMe, lo que nos indica que se está metilando muchísimo, que de todos los procesos de metilación, algunos están produciéndose a muy alta intensidad, porque agota SAMe. Luego se ha visto que tiene refrescamos también la memoria, la homocisteína, que es un subproducto de cualquier proceso de metilación. Cada vez que se metila algo en el cuerpo se genera homocisteína. Pues también se ha visto que aumenta la homocisteína, es decir, baja SAMe, aumenta la homocisteína. Eso nos indica lo que acabo de comentar, que hay una alta demanda de procesos de metilación en el organismo. Luego ya veremos por qué. La segunda cosa más interesante es que con esa homocisteína resultante, recordar que con la homocisteína es tóxica en sí misma y el organismo lo que hace es reciclarla. Y tiene dos maneras de reciclarla para que no se acumule en el organismo. O sea, la quita ella misma, que genera toxicidad y daño sistémico, y intenta hacer dos cosas positivas al reciclarla. La primera posibilidad es que se reconvierta en más SAMe, y la segunda posibilidad, que se reconvierta o se recicle en cisteína para sintetizar antioxidantes, el glutatión y la taurina, son los dos principales antioxidantes. La glutatión intracelular y la taurina extracelular. Entonces, lo que se ha visto con estos estudios es que una vez que se ha metilado muchísimo y se ha generado homocisteína, lo normal hubiera sido pensar que el SAMe se está quedando sin cuerpo, que esa homocisteína se recicle en más SAMe.
Pero no, lo que se ha visto es que en vez de reciclarse más SAMe, la prioridad para el organismo es sintetizar cisteína para poder sintetizar antioxidantes, el glutatión y la taurina, porque de la cisteína se sintetizan, es el precursor de ambos antioxidantes. Y lo tercero que aportan estos nuevos estudios es que las personas que son capaces en las 2 horas siguientes a la actividad física de revertir esto, es decir, de revertir la pérdida de SAMe, aumentar la capacidad de metilación y ayudar al cuerpo a generar antioxidantes, al día siguiente en una prueba de esfuerzo han rendido mucho mejor. En teoría, más o menos, dicen estudios con entre un 8 y un 9%, aunque esto ya sabes que hay que cogerlo con pinzas los porcentajes en los estudios, porque hay gente que será más, gente que será menos, depende si eres capaz de neutralizar esto, pues más, pues entiendo que el rendimiento es más, pero bueno, lo que sí se ha visto que se mejora al día siguiente en una prueba de esfuerzo, se mejora el rendimiento físico en los atletas que han sido capaces de mejorar la capacidad de metilación, no perder tanto SAMe y ayudar al cuerpo en la síntesis de antioxidantes. Entonces, se ve que a corto plazo desciende la capacidad de metilación y SAMe, se ve que el que lo recupera mejora el rendimiento, pero luego a largo plazo ese esfuerzo físico que te ha mermado la capacidad de metilación, se ve que a largo plazo los atletas que realizan ejercicio de alta intensidad tienen más capacidad de metilación que la media. Sucede más o menos como con la inflamación o con el cortisol, que la inflamación justo después de realizar el ejercicio físico o el cortisol están mucho más elevados, pero luego la gente que hace ejercicio físico tiene niveles basales menores de inflamación y de cortisol, por ejemplo. Entonces sucede algo parecido. Una cosa es a corto plazo y otra cosa es a largo plazo. ¿Me permites hacer un pequeño resumen? Sí, porque has dado unos datos súper chulos que a mí es que hasta me emociona escucharte porque me parece esto fisiología, bioquímica, biología brutal para el rendimiento. O sea que, ojo, que hay gente que a lo mejor no lo está entendiendo mucho, pero me gustaría que durante el ejercicio físico se ven los estudios que se consume bastante SAMe, que luego te voy a preguntar por qué. Porque hay gente que dice, vale, Claudio, no me entero por qué, ahora luego ocurre, te lo voy a explicar. Y al acabar ese ejercicio físico podemos ver que también sube la homocisteína, este subproducto que ya, en la otra entrevista hablaste que es esta homocisteína y demás. Y entonces podemos ver que esta homocisteína puede tener 2 caminos, porque no es que sea mala per se, es malo si se acumula, ¿no? Como todo en la biología, todo es bueno o es malo si hay mucho o muy poco. Y esta homocisteína, lo que primero podría hacer una vía sería volver a recargar el SAMe para que hubiera SAMe disponible en tu organismo. Y la segunda vía era que formara cisteína, que luego veremos que necesita vitamina B6 y otra cosa, no me quiero adelantar. ¿Y por qué la homocisteína puede formar cisteína? Porque esta cisteína formará a su vez 2 antioxidantes que luego te voy a preguntar, como son la taurina y el glutatión. Y parece ser que el cuerpo normalmente prefiere esta segunda vía, que la homocisteína genere cisteína para que esta cisteína forme estos antioxidantes. Y se ha visto en estudios, como en el libro lo comentas muy bien, juraría que eran de Oslo, o ya, no sé si me lo estoy inventando. Sí, el primero no, pero el segundo que vino sí era la Universidad de Oslo. Sí. Vale, que a las personas, los atletas, que las 2 horas siguientes al ejercicio podían revertir antes y de mejor manera, de manera más exitosa este SAMe, pues las definiciones se recuperaban mejor y al día siguiente podían volver a rendir mejor que aquellos que no. Si esto es correcto, hay gente que dirá, uy, vale, si lo he entendido, aquellas personas que 2 horas después son capaces de revertir, de aumentar sus niveles de SAMe, mejoraban. ¿Se te podía ahora preguntar, Curro, si en estas 2 horas es clave revertir el SAMe, es importante, está enlazado con esas 2 horas? ¿Es importante tomar algún suplemento, algún alimento para evitar catabolismo o para subir SAMe, ya sea unos carbohidratos, ya sea unos aminoácidos que lleven metionina, ya sea tomar creatina? ¿Por ahí pueden ir los tiros o es más genético poder revertir estas 2 horas post-entreno, aumentar el SAMe, que epigenético, es decir, que el nutricional, aumentar el SAMe en estas 2 horas post-entrenamiento? O te he hecho una pregunta que es demasiado, o tendrías que estar 8 horas. Es difícil, a ver, todo tiene un componente genético, o sea, la genética juega parte en todo. Obviarlo pues no sería inteligente porque influye, la genética con lo que venimos al mundo influye.
y hay gente que tiene más capacidad innata de revertir esto, de capacidad de metilación o de ahorrar SAMe o lo que sea. Eso está ahí. Pero claro, luego también está siempre la segunda parte, que la genética importa, pero nosotros podemos hacer cosas. O sea, sí se pueden hacer, son todas las cosas que explico en el libro y si quieres charlamos sobre ellas, pero sí se pueden hacer. Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es el por qué está consumiéndose tanto SAMe, por qué el cuerpo necesita generar y activar tantos procesos de metilación en el cuerpo durante el ejercicio de alta intensidad, sobre todo alta intensidad. También, pues vamos, en general, pues, vamos a ello, que me interesa para que la gente lo entienda, porque si mi resumen ha estado bien, que ahora quiero que me lo digas, ahora quiero que entienda la gente, oye, todo esto es una cascada metabólica porque se está gastando SAMe en ejercicio, sobre todo de cierta intensidad. Sí. Curro, pero ¿por qué mi cuerpo consume tanto SAMe, sobre todo si hay X intensidad metabólica? Pues te voy a decir, la primera pregunta es que no lo sé 100%, ¿vale? Porque no hay nada que demuestre o sea, se sabe que se activan muchos procesos de metilación porque nos quedamos sin SAMe y aumenta la homocisteína. Pero mi hipótesis, o sea, viendo todo para qué se usa la molécula SAMe y para qué se producen los procesos de metilación, de todos los procesos de metilación del cuerpo, mi hipótesis es que se usa principalmente para 3 cosas. La primera, para sintetizar creatina. Ya conocemos la creatina, es una regeneración rápida de ATP. Durante el ejercicio físico necesitamos generar mucha energía, mucho ATP, y el sistema de fosfocreatina pues es importante para darnos energía rápida y generar mucho ATP. Entonces, la primera para mí es el cuerpo está intentando sintetizar creatina. La segunda, creo que también está intentando sintetizar fosfatidilcolina, que también necesita SAMe para sintetizar fosfatidilcolina, porque las células musculares durante el ejercicio físico sufren un gran estrés. Entonces, la fosfatidilcolina lo que hace es proteger las membranas celulares de las células, proteger las membranas de las células y neutralizar los radicales libres. Entonces, también ayuda a reducir el estrés oxidativo de la célula y a protegerla. La tercera cosa que creo que puede ocurrir es para sintetizar adrenalina. Es decir, se necesita SAMe para transformar noradrenalina en adrenalina. La adrenalina ya sabemos que es una hormona, que también puede ser neurotransmisor, pero es una hormona que está activada sobre todo, que se necesita cuando tenemos activado sobre todo el sistema simpático de lucha-huida. Y en una actividad física de alta intensidad tenemos el sistema simpático fuertemente activado, porque estamos en una situación, el cuerpo interpreta como de supervivencia para luchar o huir. Y la adrenalina lo que nos ayuda cuando estamos en ese estado, pues nos pone más disponible la glucosa, nos aumenta la presión arterial, nos aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, nos prepara para luchar o huir. Entonces, para esas 3 cosas se necesita SAMe y creo que son las 3 cosas principales, porque SAMe se usa para muchas más cosas, pero lo que tiene sentido en el ejercicio físico son más estas 3, sintetizar creatina, fosfatidilcolina y adrenalina. Pues yo creo que ahora mucha gente se estará preguntando, vale, creo que la creatina puedo tener claro, sobre todo en ejercicios de alta intensidad, y si no, ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? La importancia del ATP, que luego se genera ADP, la fosfocreatina es necesaria, ¿no? Para luego generar ese fósforo, la fosfocreatina al romperse da la energía suficiente para que el ADP sea otro fosfato y de ATP, bla, 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 bla. Y ahora la gente dirá, bueno, entonces, Curro, si el SAMe lo estoy utilizando, o una de las 3 hipótesis es para generar creatina, si yo me suplemento con creatina para mejorar mi rendimiento físico, indirectamente podría ahorrar SAMe, porque si esta hipótesis fuera correcta, de que el SAMe, por ejemplo, estuviera destinado a utilizarse para formar creatina, si yo tomo creatina, ¿podría ahorrar SAMe? Claro. Sí, desde luego, para mí es mi primera opción. Ya hemos visto que el apoyar en no perder tanto SAMe y en apoyar la capacidad de metilación mejora el rendimiento, y la creatina es mi primera estrategia. Si el cuerpo gasta SAMe en sintetizar creatina, si nosotros la proveemos exógenamente, pues le liberamos a él de consumir ese SAMe, que más o menos un 45% del SAMe en el cuerpo
se usa para sintetizar creatina. Entonces estamos liberando ya de un 45% al organismo de un trabajo que nos aporta. Además, bueno, la creatina ya está plenamente estudiada, ya no voy a hablar de la creatina, ni voy a descubrir nada nuevo. Lo único que sí que he cambiado la opinión con la creatina en los últimos años, sobre todo después de estos estudios recientemente, porque hace años no sabría dar una respuesta cuando me preguntaba si también la creatina era interesante en la larga distancia. Estaba muy claro que en deportes explosivos, por el sistema de fosfocreatina, pues era indispensable y se veía un beneficio muy potente, pero había muchos profesionales que decían que la larga distancia no servía para nada. Yo estaba en el punto que no lo sabía. Intuía que sí, pero no podía decir, no lo recomendaba para la larga distancia todavía porque no había tampoco tantos estudios que dijeran que era interesante, pero ahora mismo tengo la opinión muchísimo más clara y creo que aporta en larga distancia muchísimo también la creatina. Al final, pues bueno, necesitas mucho ATP y también te ayuda, aunque sea el sistema de fosfocreatina, cualquier cosa que ayude a apoyar el ATP, que es la moneda energética, pues genial. Pero luego en el cerebro también la creatina se ha visto que mejora la capacidad cognitiva, reduce la fatiga mental, lo cual es importante en una competición larga, retiene agua y mejora la hidratación intracelular. La termorregulación también está mejorada. Y luego yo creo que en cualquier deporte largo también necesitas, hay partes explosivas, no sé, en trail, en ciclismo, subes puertos o quieres hacer un cambio subiendo y tienes que usar la fosfocreatina también un poquitín, o aunque la prueba sea llana como una maratón, pues al final de la prueba tú vas con todo, usas glucosa, usas grasa, usas lactato y si tienes fosfocreatina y creatina pues usas también, al final de la carrera vas con todo y usas también creatina. Entonces creo que en la larga distancia la creatina, y más ahora viendo que ayuda en la capacidad de metilación a compensar, pues lo tengo clarísimo. Luego está el tema igual de la gente que usa dosis agudas de suplementación o crónicas. A mí me gusta más usar la dosis crónica, tener permanentemente saturados los depósitos de fosfocreatina diariamente. Pero bueno, también si alguien no se suplementa con creatina todos los días, que es de los pocos suplementos que a largo plazo tiene demostrada su seguridad, sí que una dosis aguda puede ser 4 veces la dosis normal diaria, unas 4 horas antes de la prueba, alcanza su pico máximo, también podría tener sentido hacerlo agudamente. Pues yo creo que ya la creatina parece ser uno de los suplementos que por lo menos tiene toda la lógica del mundo, escuchando estos razonamientos de biología y de bioquímica, que puede ahorrar SAMe, que es bastante importante. Otra de tus hipótesis es respecto a la síntesis de fosfatidilcolina. Y claro, entendiendo esto, si ejercicio de cierta intensidad te genera estrés y eso también hace pues, que se sufran las membranas de las células, ¿no? Y también que haya muchos radicales libres. Y si es cierto que esta fosfatidilcolina ayuda a recuperar esto, podría tener sentido tomar fosfatidilcolina, que también podemos leer, por ejemplo, Curro, que en tu libro, que es precursora de acetilcolina, que también es clave en la contracción muscular, coordinación neuromuscular. Así que ¿podría tener sentido suplementar con fosfatidilcolina por estas explicaciones, Curro? Pues igual que con la creatina, para mí muchísimo. Yo la pongo, son mis primeras 2 opciones. Si además el cuerpo tiende a gastar SAMe en sintetizar fosfatidilcolina y creatina y también un 45% del organismo, del SAMe en el organismo se usa para sintetizar fosfatidilcolina, pues entre aportarla exógenamente a la creatina y la fosfatidilcolina estamos ahorrando ya un 90% del SAMe disponible, que es lo que buscamos para mejorar la capacidad de metilación y mejorar nuestro rendimiento y acelerar la recuperación. Entonces, la fosfatidilcolina, aparte del ahorro de SAMe, pues es lo que hemos comentado, que mantiene la integridad de las membranas de las células, mejora la funcionalidad de los receptores, entre ellos los de insulina, entonces la captación de glucosa es mejorada, promueve la captación y el uso o movilización de la grasa como combustible, que también es interesante en la larga distancia para ahorrar glucógeno, y para mí es otra opción de suplemento principal. No me gusta suplementarlo, digo, si alguien va a buscar suplementos de fosfatidilcolina, yo no suelo suplementar con fosfatidilcolina porque creo que tenemos una opción mejor, que es la lecitina de soja, que es un alimento. Siempre que puedo uso alimentos en vez de suplementos.
Entonces, más o menos con 15 gramos diarios otra vez, si queremos hacer una dosis crónica en vez de una aguda puntual, pues con 15 gramos de lecitina de soja al día proveemos toda la fosfatidilcolina necesaria para realizar todas estas funciones. Luego, igual que con la creatina, puedes hacer una dosis, si no tomas todos los días, pues puedes hacer una dosis aguda también unas 5 horas antes, que se alcanza la absorción máxima, pues unos 5 gramos de lecitina de soja, pues también podría ayudar en un momento puntual. Pues ya de tus 3 hipótesis hemos visto la creatina, fosfatidilcolina. La tercera era que utiliza tu cuerpo en conversión de noradrenalina a adrenalina, pero aquí intuyo que suplementarse o inyectarse adrenalina, que por favor a nadie se le ocurra, ni nadie piense que con esto va a ahorrar SAMe. Pero sí que puedo entender que haya gente que diga, bueno, Curro, yo he mirado en tiendas de suplementación y he visto que ya hay suplementos directamente de SAMe. Entonces, ¿por qué no? Hay alguien que lo puede pensar, ¿no? Y parecería lógico desde fuera. Curro, ¿por qué no directamente me salto todo esto y voy al origen y me suplemento con SAMe? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, pues no. Mi respuesta es que depende. En principio no es mi primera opción y no lo suelo hacer, ¿vale? Es cierto que nos interesa aumentar SAMe, pero creo que con las estrategias anteriores, ahorrando un 90% del SAMe en el organismo, pues ya tenemos suficiente. ¿Por qué no, además, no me suplemento con SAMe? Pues bueno, es una molécula y un suplemento que está disponible sin receta médica y se puede conseguir en internet fácilmente, como cualquier suplemento, pero yo lo considero casi un fármaco. O sea, es una molécula que no estamos evolutivamente diseñados a ingerirla, no está en ningún alimento, es una molécula, digamos, nueva, no hay estudios a largo plazo tampoco. Y a mí, cuando no hay estudios a largo plazo, lo que intento fijarme es si estamos evolutivamente diseñados para ingerirlos. Es decir, si ya están los alimentos, ya han convivido con nosotros durante mucho tiempo. Entonces, pues bueno, no hay estudios a largo y tampoco estamos acostumbrados a ingerirla y me da un poquitín de respeto. Y luego, pasarte con la dosis también se ha visto que genera el efecto contrario. Entonces, voy con mucha precaución. Luego, además, los suplementos en el mercado, el 95% de los suplementos de SAMe en el mercado son inactivos. Vienen en su forma inactiva, que no hace absolutamente nada. Luego viene sin recubrimiento entérico, que el recubrimiento entérico en la SAMe lo que hace es que llegue al intestino y no se degrade antes de que se pueda absorber. Entonces, hay muchísimos suplementos, pero no realizan absolutamente nada. Y los pocos que hay decentes, pues bueno, son muy caros y ya te digo que es difícil de suplementar y crónicamente no lo haría, desde luego. A ver, en un momento puntual, con un buen suplemento, una dosis bajita que pueden ser 200 miligramos, en un momento puntual por una competición, si la quieres tomar 5 horas antes, que también el pico de absorción en ayunas son 5 horas, pues bueno, no pasa nada porque tomes una dosis bajita de un buen suplemento 5 horas antes, pero algo puntual. Yo en principio no recomiendo suplementar SAMe crónicamente. Tiene más sentido ahorrar, ¿no? Ahorrar con creatina, con fosfatidilcolina, claro, comiendo bien. Ya no necesitas suplementar con SAMe porque estás ahorrando. Eso y luego son moléculas, la creatina está en los alimentos, la fosfatidilcolina también está en los alimentos. Estamos evolucionados para absorberla, para digerirla, para tomarla. Hay más estudios y, bueno, que no haya estudios, pues si evolutivamente estamos diseñados o acostumbrados a ingerirla, pues yo me quedo más tranquilo. Y también, Curro, volviendo a las proteínas de antes, eso es mi intuición. Yo cada vez que tengo una intuición me equivoco, así que imagino que estaré mal. Seguro que no. Pero con este estudio de las 2 horas post-entrenamiento, ¿no? Que es la importancia de poder revertir este SAMe y sabiendo que parte de este SAMe, ¿no? Viene por la metionina y la importancia de los aminoácidos. ¿También puede tener sentido ahorrar SAMe o prevenir esa deficiencia si hay un consumo óptimo de proteína? Lo digo porque también hay mucho extremismo, que hay gente que quiere consumir 3 gramos de proteína o más por kilo de peso corporal y dices, estás orinando proteína. Y hay gente que analizas la proteína que come y no llega a 1 gramo de proteína siendo un atleta de bastante nivel. ¿Es posible que, vámonos ahora al ejemplo de comer insuficiente cantidad, si no llega a un mínimo de cantidad de proteína para el catabolismo que yo genero entrenando, ¿también puedo estar favoreciendo una pérdida de SAMe?
De todo. La proteína es el aminoácido, es un aminoácido fundamental. Yo he hablado mucho de la proteína. Muchísima gente, ya estamos hartos de los profesionales de decir de la importancia de la proteína, que las recomendaciones de 0,8 gramos por kilogramo de peso en los oficiales es un absurdo, es insuficiente. Pero hay gente que sigue en redes sociales, sigue diciendo 0,8 en mayo de 2025, ¿eh? Hay gente para que atletas, para atletas. Entonces, un atleta, Curro, perdona que te interrumpa, un atleta, que no estoy criticando ni hablando a favor de ningún patrón nutricional, ni vegano, ni vegetariano, ni omnívoro, ni keto, ni paleo, me da igual. Pero un atleta que consuma 0,8 o 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal y haga bastante entrenamiento físico, por ejemplo, ¿qué perfil biológico crees que a nivel de SAMe puede estar sucediendo a medio y largo plazo? A mí el SAMe me preocupa menos. Yo creo que no hay tanta relación entre la proteína y el SAMe porque el SAMe se puede sintetizar y reciclar desde la homocisteína. Teniendo homocisteína podemos reciclarlo. Me preocupa menos, pero me preocupa más en la salud sistémica. Se ha visto que 0,8 es insuficiente. La proteína es como los ladrillos del edificio. Sin proteína, pues nuestro cuerpo no funciona. Pero como todo el organismo, tú dices que hay gente que sigue con el 0,8, pero también hay gente que dice que se ha pasado al otro extremo, que más de 2 y que 3 gramos por kilogramo de peso corporal. Todo en el cuerpo tiene un rango fisiológico óptimo. La proteína no es... igual que para todo, la proteína también tiene un rango fisiológico. Yo lo que interpreto en los estudios que mínimo hay que tomar entre 1,2 gramos de proteína diaria por kilogramo de peso corporal y que tomar más de 1,6 tampoco aporta más. O sea, más no es mejor en cuanto a la proteína. Hay un rango fisiológico óptimo que para mí es ese, entre 1,2 y 1,6. Y luego la famosa ventana metabólica, también que hemos estudiado, que había que tomar proteína justo después del ejercicio físico, tampoco se ha visto ya que tenga mucho sentido. No hay una ventana metabólica, o por lo menos en 12 horas se ha visto que tú puedes consumir proteína y que no impacte negativamente el hacerlo después de las 2 horas famosas de la ventana metabólica, que no impacte en ningún proceso. Y consumiendo al día ese rango, que es muy fácil hacerlo con alimentos, no va a estar comprometida ninguna función del organismo que dependa de la proteína. Así que es un tema que es fácil de adquirir con los alimentos si uno se alimenta bien y tampoco hay que agobiarse mucho, pero hay que asegurarla, eso está claro. Pues vamos ahora a pasar, Curro, si te parece bien, a esta homocisteína, porque ya el SAMe yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos a la otra parte de la ecuación, ¿no? Que la homocisteína estaba elevada y has comentado que un camino, que ya hemos terminado de hablar, que era que podía resintetizar SAMe, y el otro camino que parece que es el el prioritario para la biología era formar cisteína. Y era formar cisteína para poder formar luego los antioxidantes. Bien. No sería... Hay gente que puede decir, bueno, Curro, y has comentado que los antioxidantes son glutatión intracelular y taurina extracelular. ¿No podríamos ahorrar este paso a cisteína si directamente tomamos antioxidantes y los más famosos, por ejemplo, vitamina C, vitamina E? ¿Podríamos ahorrar esta conversión de homocisteína a cisteína y de cisteína a glutatión y taurina porque ya estoy tomando antioxidantes? No, pero esos antioxidantes no tienen nada que ver con las funciones que realizan la taurina y la glutatión. Realizan funciones antioxidantes muy diferentes. Yo no los uso, así que ya te puedes dar idea de la opinión que tengo de suplementarte con vitamina C o E. Son vitaminas que están muy presentes en los alimentos. Si uno se alimenta bien, hablo de alimentarse bien, comer comida natural y variada con proteína de calidad, grasa de calidad, y fruta y verdura, pues tienes aseguradas las vitaminas C y E de sobra para realizar las funciones que se necesitan. No suele haber déficit y aquí lo mismo que con la proteína. Aquí más no es mejor tampoco. Entonces, si tú te alimentas bien, tienes frutas y verduras y grasas de calidad, tienes vitamina C y E de sobra para realizar todas las funciones y no hay que preocuparse por ello y tampoco afectan ni realizan las mismas funciones que el glutatión y la taurina. Vale, entonces vamos a bajar en esta escala. De homocisteína hemos dicho que tenemos que generar cisteína y hay un limitante, ¿no? Un factor de conversión que es la vitamina B6. ¿Sería importante evaluar en una analítica nuestra cantidad de B6 para saber si nuestra homocisteína se puede convertir en cisteína o no tiene nada que ver, Curro? Sí, a ver,
Hay una enzima, es la CBS, que es la que convierte la cisteína, en cistationina y luego en cistationina y luego en cisteína. Y luego esa cisteína es la que se va para los dos antioxidantes, para glutatión y la taurina. Bien, entonces la enzima que convierte la homocisteína en cisteína depende de la vitamina B6. Sin vitamina B6 esa enzima no funciona o funciona en menor grado y esa función pues queda comprometida. Entonces, a mí en todas mis analíticas siempre pido vitamina B6 y si hace falta suplementar para meter la vitamina B6 en su rango óptimo. En el libro pueden encontrar todos los rangos óptimos de todo, o sea, si alguien se hace analíticas y quiere mirarlo, en el libro he puesto todos los rangos óptimos. Y suplemento con vitamina 6 no solo a los atletas que tengo, sino a mis clientes que no son atletas, también para mantenerla en su rango óptimo y poder sintetizar sin ningún problema antioxidantes. Entonces es fundamental la vitamina B6. Es el primer paso. Sin vitamina B6 todo lo demás ya queda comprometido y no funciona. Claro, entendemos que si no hay B6 la homocisteína no se convierte en cisteína y con lo cual luego si no hay cisteína suficiente no va a poder haber taurina ni glutatión. Y encima se acumula la homocisteína que es mala también. Claro, entonces... Correcto. Y ahora dirá la gente, vale, curro, vale... Tengo homocisteína, tomo vitamina B6 o la tengo bien en sangre, con lo cual tendré cisteína, con lo cual tengo estos dos antioxidantes. Nos vamos al extracelular, uno de tus favoritos, la taurina. Pues la taurina muchas veces la gente sigue pensando que viene del semen de toro y que está en el Red Bull para darte cierta energía o son cosas... Pero es un antioxidante extracelular brutal. Primero, a ver si eres capaz de resumir muy brevemente la función de la taurina. Y segundo, ¿sería lógico o coherente suplementarse con taurina si lo quiero utilizar como antioxidante? Pues sí. A ver, si queremos, recordemos que la segunda parte de mejorar el rendimiento después de una actividad física al día siguiente era, aparte de recuperar la capacidad de metilación, apoyar en la síntesis de antioxidantes. Entonces, el primer precursor de los dos antioxidantes es la cisteína. Hemos dicho que necesitamos B9 para convertir la homocisteína en cisteína. Una vez que tenemos la cisteína, se tiene que dividir esa cisteína en sintetizar glutatión y en sintetizar taurina. Entonces, si nosotros nos suplementamos con taurina, que además esta es otra molécula que está en los alimentos, es un aminoácido que estamos muy evolucionados para digerirla y no me crea ningún problema de hacerlo a largo plazo, una suplementación a largo plazo. Si suplementamos con taurina, estamos liberando a la cisteína de dividirse entre dos y tiene, digamos, más cantidad para poder sintetizar glutatión. Es decir, como es el precursor, pues tiene más precursor para sintetizar glutatión. El otro precursor de la glutatión es la glicina, que no voy a hablar de la glicina porque ya hemos hablado mucho y todo el mundo que me sigue ya sabe la importancia que yo le doy a la glicina, pero si ya tenemos más cisteína porque la hemos liberado tomando taurina y además aseguramos también la glicina, pues tenemos los dos precursores principales para que el cuerpo pueda sintetizar glutatión cuando él le necesite y como en los momentos que él lo necesite y en la cantidad que necesite. Pero luego es que además la taurina en sí misma, es decir, tiene una función antioxidante fuera de la célula. Recordemos que el glutatión es intracelular, pero la taurina extracelular tiene una función antioxidante, pero luego realiza muchísimas funciones más porque es un aminoácido. En el músculo, aparte de proteger del estrés oxidativo por ser antioxidante, pues nos mejora la función contráctil, lo cual es fundamental en el ejercicio físico. En el cerebro actúa de neurotransmisor y neuromodulador también. Y luego en el corazón previene arritmias y regula la presión sanguínea. O sea, es que es una maravilla. Es otro de mis suplementos favoritos también, junto con la glicina, porque bueno, se ha visto que es muy beneficiosa. Incluso, mira, en el 2023 se publicó un estudio en ratones y ya en monos también, que somos parecidos todavía a nosotros, porque mucha gente dice que en ratones, bueno, es un estudio en ratones, en humanos no se sabe, pues bueno. Y el estudio era en ratones y en monos y se vio que aumentaba la longevidad y la salud de esa longevidad, o sea, las dos cosas. Por todo lo que yo creo que es por todo lo que hemos comentado. En el estudio no lo citaba, pero bueno, si es antioxidante y realiza todas estas funciones indispensables y encima ahorra cisteína para poderse dar glutatión y también aumentaría el glutatión, no solo aumentas la taurina, sino que aumentas el glutatión, pues entonces estás potenciando los dos principales antioxidantes de una manera brutal. Y sí, tiene mucho sentido suplementar con taurina.
Las dosis de taurina, la taurina es otra cosa que hay que mirar también en las analíticas, y que yo la miro siempre, los aminoácidos, está dentro de los aminoácidos en suero. ¿Por qué? Porque hay que suplementar con taurina para mantener ese rango óptimo, fisiológico óptimo, como hemos dicho, todo tiene su rango óptimo. Entonces yo primero lo que hago es asegurarme que es la persona en qué rango está, porque igual ya está en rango, o hay muy pocas personas, pero que las he visto que de manera natural tienen más taurina de ese rango fisiológico, entonces sería contraproducente suplementar en esas personas. Entonces, primero analítica, ver dónde está, si está en rango, pues suplementas bien, y si tiene un déficit, pues suplementas un poquitín más alto. Más o menos las dosis suelen ser similares a las de la creatina. Entre 3 y 6 gramos, normalmente entra casi todo el mundo dentro de ese rango óptimo. Tienes por rango alto si hay un déficit grave y bueno, si es más de mantenimiento, pues 3. Pero bueno, lo de siempre, mirar analítica, no vaya a ser que esa persona tenga un exceso y entonces sería contraproducente suplementar. Pero bueno, hay pocos casos, pero los hay. Como comentabas y pasa un poquito igual que con el siguiente suplemento que vamos a ver luego, pero primero comentamos sobre la taurina. ¿Puede haber algún caso, alguna actividad con cierta intensidad que quizás podrían tener un poquito de precaución antes de consumir taurina porque precisamente ahorra, ¿no? Frecuencia cardíaca máxima, hace que el corazón no llegue al máximo, o hay ciertos umbrales, digamos, anaeróbicos, para que nos entienda la gente, que quizás puede limitar un poquito el rendimiento si son actividades muy fuertes, muy intensas de corta duración, o tampoco habría que hilar tan fino y preocuparse por esos datos? No te sé contestar con certeza, sinceramente, Claudio. No, en la taurina no lo sé. Yo no he visto... Se ve que mejora el rendimiento, pero yo no he visto que haya una diferencia entre pruebas muy cortas, muy explosivas y pruebas más largas, más de fondo. En la taurina no lo he visto. Y yo aquí no me preocuparía demasiado porque, bueno, digo que merece la pena entrar en rango. Con suplementación, si la necesitas para entrar en rango. Perfecto. Pues si hemos entendido esto... Curro, la homocisteína, si había B6, se convertía en cisteína y uno de los dos caminos de la cisteína era ir a taurina. Claro, si suplementas con taurina, la cisteína dice, bueno, si ya tengo un camino cubierto, me voy más hacia el otro camino, ¿no? Porque ya no hace falta generar más taurina porque estoy teniendo taurina y puede dedicar más esfuerzos en crear el otro antioxidante, el glutatión. Y hay gente que puede decir, bueno, pues igual que consumo taurina y ahorro cisteína, pues directamente consumo glutatión. Y aunque no tuviera cisteína, ya teniendo esto. Pero claro, aquí mucha gente quizás no sabe que tú tomas glutatión, pero ¿qué pasa, Curro? Yo me tomo un suplemento de glutatión y ¿significa que estoy aumentando mi glutatión endógenamente? No, y hay suplementos de glutatión y... No entiendo por qué. Porque y muchos. Y muchos, y no entiendo por qué. Yo creo que los pone porque, bueno, la gente ya ha leído, sabe que es bueno meter glutatión y dice, pues voy a tomar un suplemento de glutatión y se aprovecha la industria del suplementos de ello. Pero glutatión suplementado, a no ser que hagan una formulación nueva y mejor que la actual, el glutatión suplementado lo degradan las enzimas del intestino. No se absorbe. Entonces, no tiene absolutamente ningún sentido suplementarse con glutatión ya solo con este hecho. Pero es que además, aun en el caso de que hubiera un suplemento que sí se absorbiera, el organismo, digamos que genera glutatión en el momento que lo necesita y en la cantidad que lo necesita. Es decir, no sabríamos cómo suplementar, ni en qué dosis, ni en qué momentos, ni cuándo. Entonces, lo mejor es darle los precursores, que el cuerpo tenga todas las herramientas disponibles para poder sintetizar glutatión cuando él lo necesite y en la cantidad que lo necesite. Vamos a darle cisteína, B6, para que se convierta en cisteína, le damos cisteína y le damos glicina. Y luego que el cuerpo genere glutación cuando lo necesite y como lo necesite y en la cantidad que necesite. Así que no tiene sentido suplementar con glutatión. Claro, para cerrar este círculo... Repito, homocisteína en cisteína y cisteína puede ir a glutatión, que también necesita glicina. De la glicina ya hablamos en el último episodio, con lo cual os recomiendo que lo veáis y por favor compraros los libros de Curro que lo habrá en ambos sobre la glicina. Y en el blog también. Y en el blog, por supuesto.
Y nos queda la otra que no hemos hablado aún de suplementación. Oye, Claudio, habéis comentado respecto a SAMe, respecto a creatina, fosfatidilcolina, que la homocisteína necesita B6 para cisteína, luego taurina, glutatión, glicina, pero la cisteína en ningún momento la habéis nombrado. Ahora podría tener sentido para generar glutatión de manera endógena interna que tuviera las dos herramientas clave de tu organismo. Una es la glicina, que emplazamos a la gente a tu blog, a tu libro o a la otra entrevista, y la otra herramienta es la cisteína. Y la segunda pregunta es, dentro de esta cisteína, ¿hay alguna fórmula, algún formato que se asimile mejor que otro, Curro? Sí, lo que pasa con parecido a la glutatión. La cisteína no es eficiente suplementar, es muy inestable, se oxida, no tiene biodisponibilidad, se absorbe muy mal. Y tenemos una molécula que se llama, bueno, mucha gente ya la conocerá de tus oyentes, se llama la NAC, la N-acetilcisteína. Entonces la NAC es mucho más estable que la cisteína y tiene muchísimo más sentido suplementarse con NAC, y sí que aumenta se ha demostrado que sí que aumenta el glutatión. Y es una molécula interesante con la que nos podríamos suplementar perfectamente. Ahora bien, hay matices. Yo no lo suplementaría, por ejemplo, o sea, se ha visto que mejora, que aumenta el glutatión, y que en deportes de resistencia, larga distancia, de fondo, se ha visto que mejora bastante el rendimiento. Por todo esto, yo creo que es por el aumento de glutatión, que ya sabemos que es algo que nos interesa. Pero en pruebas de corta distancia se ha demostrado que la NAC no solo no mejora, sino que impacta negativamente en ejercicios con un componente anaeróbico muy alto, muy explosivos, pruebas de menos de 5 minutos o menos de 20 minutos. Incluso yo ya dudaría, pues en un 5.000 corriendo, o ahí tendría el límite, pero en pruebas menores yo no recomiendo suplementar con NAC. Primero porque favorece el uso de la grasa como combustible. Eso está muy bien en larga distancia, que ahorras glucógeno, pero reduce el uso de la glucosa y del lactato. Se ha demostrado que reduce el lactato, pero es que necesitas glucosa y lactato como combustible en la corta distancia. O sea, necesitas ser explosivo y tener velocidad. Y luego encima favorece, digamos, el uso de fibras lentas sobre las rápidas, cosa que en la larga distancia también es muy interesante porque se fatigan menos. Entonces tienes más resistencia a la fatiga, pero en pruebas cortas tú necesitas ir con las fibras rápidas totalmente activadas. Entonces, ya solo sabiendo que hace esto, ya no tiene sentido suplementar para la corta distancia con NAC. Y luego los estudios lo han demostrado así, que en pruebas, gente que suplementa con NAC en pruebas de corta distancia, el rendimiento decae un poquitín. Así que nada, pero es un suplemento interesante. Tampoco está en los alimentos y hay estudios de seguridad hasta 1 año, pero no está en los alimentos. Yo tampoco aconsejaría suplementar crónicamente. También prefiero ser prudente aquí. Parece que hasta 1 año tiene total seguridad en dosis pues, entre 500 y 1500 son las dosis más estudiadas, miligramos. Y bueno, pues tiene sentido para aumentar la glutatión en un momento dado para pruebas de larga distancia, pero tampoco es alguna molécula con la que me suplementaría crónicamente para mejorar mi capacidad antioxidante. Elegiría más la taurina y los otros precursores y la glicina. Bueno, Curro, pues hemos podido entender en la otra entrevista y en esta pues, la importancia del contexto, del depende, de evaluar al deportista en una analítica y, entre otros muchos parámetros y factores, poder evaluar si la vitamina B6, B9 y B12 que ya hablamos están en rango o no están en rango y la importancia que tienen. Y hoy suplementos como este NAC, como esta N-acetilcisteína, o la glicina, que también lo hablamos la otra vez, y hoy en concreto taurina, creatina, fosfatidilcolina. Vemos que no es, realmente no es algo sencillo, pero sí que creo que es algo importante porque para cerrar un poquito ya la entrevista, Curro, ¿hasta qué punto crees que un deportista que rinda a nivel y tenga limitantes en estos niveles, tanto de B6, B9, B12, taurina, creatina, fosfatidilcolina, ¿hasta qué punto crees que poco a poco el rendimiento, primero, no va a alcanzar su techo, digamos, genético y segundo, puede incluso verse mermado fuertemente o lesionarse? Pues hasta qué punto, pues no lo sé. Yo estoy convencido y
Sí lo creo que impacta en el rendimiento todo esto que estamos hablando y que lo mejora. Es un punto más de lo que ya sabíamos. Esto no se sabía hace años y yo creo que es una cosa más que aporta, que tiene ya evidencia científica contrastada. Entonces, para alcanzar un rendimiento pleno, creo que esto hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo la visión que tengo del rendimiento deportivo para minimizar la fatiga y mejorar el rendimiento deportivo no es otra, es muy sencilla, no es otra que darle al cuerpo e ir reponiendo lo que pierdes durante la actividad física. Y lo que él intenta sintetizar y promover durante la actividad física, ayudarle en ese trabajo. Entonces, sabíamos que es bueno, pues hay pérdida de sodio y de agua por el sudor y sabemos que es bueno la hidratación y reponer el sodio, es fundamental. Sabemos que perdemos glucógeno, pues también sabemos que es bueno ir reponer glucógeno, salir con los depósitos llenos e irle dando durante las competiciones, cuanto más glucosa le podamos dar al organismo, pues mejor. Perdemos grasa, pero eso no nos preocupa porque tenemos en el organismo grasa de sobra para la competición. Lo que no se sabía, que es todo esto que estamos hablando hoy y todo lo que aporta nuevo, que perdemos capacidad de metilación y perdemos SAMe y necesitamos generar muchos antioxidantes. Entonces, pues bueno, pues eso también lo perdemos, pues si le ayudamos al cuerpo, igual que dándole agua, sodio y reponiendo los depósitos de glucógeno, pues si le ayudamos en esta función con la pérdida de SAMe para aumentar la capacidad de metilación, pues nos suplementamos con creatina, le aportamos con lecitina de soja la fosfatidilcolina, pues estamos ahorrando mucho SAMe y por ese lado estamos potenciando la capacidad de metilación. Y por otro lado, le ayudamos con la capacidad antioxidante, asegurando tener B6 para que pueda sintetizar el precursor, la cisteína. Le damos además taurina, que además de todas sus funciones, te ahorra cisteína para darse la glutatión, que también necesitamos glutatión, pues creo que es un combo. Evidentemente no voy a decir perfecto porque dentro de unos años saldrá otra cosa afortunadamente que mejore, que complemente esto, pero creo que es un paso más allá de lo que ya sabíamos hasta ahora. Curro, de verdad, un placer que te haya vuelto a pasar por aquí. Me parecen unas explicaciones muy importantes. Siempre hablo de las dos caras de la misma moneda. Si vale tanto para la salud, vale tanto para el rendimiento, y muchos atletas no entienden eso, que quizás no están rindiendo más porque les falta aspectos que van enfocados a la salud, pero como tienen 20 años o 22 años, aún no han aparecido patologías que el día de mañana pueden aparecer, y que un freno de mano puede ser precisamente todo lo que estamos comentando. Si hay alguien que te quiere encontrar, quiere contactar contigo y aún no te conoce porque no ha escuchado las otras dos entrevistas y no conoce tus dos librazos, ¿dónde te podemos encontrar, Curro Clavero? Nada, en mi página web, curroclavero.com, ahí está todo, ahí tienen información sobre cómo contactarme, tienen información de cómo trabajo y tienen una de las cosas más valiosas, que es el blog, que intento mantenerle como puedo, como la vida no da para todo, pues escribo menos de lo que me gustaría, pero intento que cada artículo que escriba tenga muchísima calidad y esté muy bien documentado y tenga profundidad. Y bueno, en el blog tienen muchísima información de muchísimas cosas que hemos hablado hoy y otras muchas. Y luego, pues nada, los libros están en Amazon para que quiera profundizar y tener ahí un libro de referencia de consulta para cualquier momento, que yo mismo los consulto, mis libros todavía, cuando tengo alguna duda. Mucho más que recomendables. Curro, te quiero agradecer este tercer paso por el podcast y por el canal, y espero que haya muchos más. Pues espero que haya muchos más, yo también, porque eso significará que sigo ahí y haciendo cosas, y ya sé que tú me tienes mucho cariño y en cuanto hago algo me llamas. Así que bueno, será buena noticia que me llames. Que lo sepas. Te mando un abrazo muy fuerte, Curro. Otro para ti, Claudio. Un placer. Hasta pronto.